Días estudiantes, vamos con nuestra segunda clase del día de hoy que corresponde a la asignatura de Historia y Geografía. Recordar que en Historia estamos trabajando, ¿cierto?, con la civilización, con los antiguos griegos, ¿cierto? Ya hemos conocido en profundidad ya varias características de los griegos. Bueno, y el día de hoy vamos a trabajar en cómo vivían los antiguos griegos, ¿ya? Vamos a trabajar en la página 68, 69, 70 y 71. Ya. En la página 68 y 69 solamente es observar lo que está ahí y leerlo. Ya no tenemos que en estas dos páginas realizar ninguna actividad. Ya, solamente lo que yo les voy a comentar ahora. Y luego en la 70 y 71, ahí sí tenemos que realizar, en ese caso, las actividades 1, 2 y 3. ¿Ya? Pongan atención al video para que sepan lo que tienen que ir haciendo. Ya. Bueno, primero en la 70 y 71 lo habla sobre, en este caso, cómo van cambiando, en este caso, cómo ha cambiado, ¿cierto?, la familia, las vestimentas. Ya dice, en la historia, a medida que el tiempo pasa, algunas cosas permanecen, pero también otras cambian. Para comprender esto, podemos establecer comparaciones entre un periodo de tiempo con otro. Sigue los pasos, dice. Paso 1. Distingue el tema específico y las épocas que vas a comparar. Ya. O sea, lo que lo está explicando aquí es que a medida que el tiempo pasa, las cosas van cambiando. Ya. Y aquí vamos, en este caso, a hablar de un tema específico y las épocas que vamos a comparar. En este caso, dice, será un ejemplo de la vestimenta en la Grecia antigua y en la actualidad. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos unas personas griegas, ¿cierto? Cómo se vestían los griegos antiguamente, ¿cierto? Y cómo se visten actualmente, la vestimenta actual de las personas. ¿Se dan cuenta que es muy distinta, ya cómo se vestían antiguamente los griegos a cómo se visten actualmente las personas? Paso 2 dice, establece categorías para analizar la información. En este caso, categoría la vestimenta de hombre. O sea, ¿qué van a diferenciar ahí? ¿Y qué van a comparar? Es la vestimenta de los hombres. Aquí están los hombres, ¿se dan cuenta? Dice, en la antigua Grecia, los hombres usaban una túnica larga y suelta, sandalias abiertas en la punta, como ustedes lo pueden ver ahí. La vestimenta actual, dice, polera y pantalones y zapatillas. Esa es una cierta diferencia de la vestimenta. Ahora, ¿qué ha permanecido? ¿Qué se ha mantenido en la vestimenta de los hombres? La ropa cubre todo el cuerpo. Los dos usan zapatos. Eso se ha mantenido, que los dos cubren su cuerpo, los dos usan zapatos. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? En la antigüedad los hombres no usaban pantalones. ¿Se dan cuenta que no usaban pantalones? En la actualidad la ropa es más ajustada al cuerpo. Claro, la ropa es más apretada, ¿cierto? Los zapatos son diferentes. En la antigüedad eran más abiertos y en la actualidad son más cerrados. Claro, hoy en día no se ocupan este tipo de zapatos. Ya, ahí ustedes tienen su libro para poder irlo detallando. Ya, entonces ahí lo que en este caso se comparó fue la vestimenta de los hombres. Ya, ahora la vestimenta de las mujeres, bueno, aparece acá, pero ustedes tienen que quedarse con las imágenes que están aquí. Dice, en la antigua Grecia, las mujeres eran vestido largo y suelto, chal, sandalias abiertas en la punta, y actualmente polera y pantalones y zapatillas. ¿Qué ha permanecido en la vestimenta de las mujeres? Que la ropa cubre todo el cuerpo y que las dos usan zapatos. ¿Qué ha cambiado? Que en la antigüedad las mujeres no usaban pantalones. En la actualidad la ropa es más ajustada al cuerpo, los zapatos son diferentes. En la antigüedad eran abiertas y en la actualidad son más cerrados. ¿Se dan cuenta cómo ha ido cambiando tanto la vestimenta del hombre con la mujer, con la vestimenta del antiguo griego, a cómo está actualmente, ¿cierto? Entonces dice, hace una conclusión de los pasos anteriores sobre lo que ha permanecido y lo que ha cambiado. Por ejemplo, la vestimenta de los antiguos griegos y la vestimenta en la actualidad. ¿Qué ha permanecido? ¿Qué se mantiene? La necesidad de cubrir el cuerpo. Claro, porque aunque ha pasado mucho tiempo y muchos años, aún, ¿cierto? Igual que antes, se cubre el cuerpo. Y que los dos usan calzado, ¿cierto? Usan zapatos. ¿Qué cambió? Que los hombres como las mujeres usan pantalones. Claro, porque antes no usaban. ¿Qué cambió también? Que la ropa ahora es más ajustada, antes era más suelta, ¿cierto? ¿Y qué también cambió? Que ahora se ocupan zapatos cerrados y antes abiertos. Ya, estas dos páginas es para poder nosotros ir identificando cómo podemos ir comparando ciertos dos temas específicos, ¿ya? Y nos enseña a comparar, ¿ya? Actividad que vamos a tener que hacer más adelante, ¿ya? Pero ahora solamente para leer y para comentarlo, ¿ya? Bueno, ahora nos vamos a la página, esto no tenemos que hacerlo, ¿ya? Ahora nos vamos a la página 70 y 71.
Y es aquí donde tenemos que ya realizar la actividad. Bueno, la 70 y 71 se refiere a cómo eran las familias griegas y de qué manera se educaban a los niños. Se habla de la educación de los niños en Grecia y de cómo eran las familias griegas, cómo estaban constituidas. ¿Ya? Dice, la familia era muy importante para la civilización griega. Existían distintos tipos de familias, igual que hoy, y estaban compuestas por diferentes integrantes, cada uno con sus propios roles. Dice, ¿quiénes componían la familia griega? ¿Quiénes componían la familia griega? ¿Quiénes las componían? A continuación se muestra un ejemplo de familia griega y sus integrantes. Aquí tenemos una familia griega y sus integrantes. El padre, dice, tenía todo el poder y la autoridad sobre los integrantes de la familia. O sea, el padre, ¿cierto?, tenía todo el poder y la autoridad sobre los integrantes de la familia. ¿Ya? La madre era la encargada de la crianza de los hijos pequeños. También dirigía el trabajo de los esclavos y esclavas. Las mujeres de la casa permanecían gran parte del tiempo en una habitación especial para ellas. ¿Ya? O sea, ahí, ¿cierto? Ahí ya vamos viendo alguna diferencia. Los hijos, dice, debían obediencia al padre. Al quinto día de nacidos eran mostrados a los parientes y el padre les daba un nombre. Los esclavos eran considerados necesarios. Los esclavos hacían tareas domésticas y las esclavas hacían tareas domésticas y los esclavos varones ayudaban a su amo en su trabajo. Solo las familias más pobres no tenían esclavos. Las familias también estaban compuestas por otros parientes. Por ejemplo, los abuelos, los tíos y los primos, que muchas veces vivían en la misma casa. Ya. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, aquí de la familia griega? Ya. Que el padre, en este caso, tenía todo el poder, ¿cierto? Era una sociedad y era una civilización bastante machista, ¿ya? Donde el padre tenía toda la autoridad de los integrantes de la familia, era el que trabajaba, ¿cierto? Era el que mandaba, y la mujer se encargaba de criar y de cuidar a los niños. Ya no trabajaba, ¿cierto? Y se encargaba de darle la orden a los esclavos, ¿ya? Y el hombre, como dice aquí, era el encargado de darle el nombre a los hijos. Ahí la mujer ya no tenía decisión. Eso obviamente ha cambiado, ¿cierto? Hoy en día las mujeres trabajan, ya las labores del hogar son compartidas, ya. Entonces eso ha ido cambiando bastante en comparación a cómo se hacía antes en Grecia, ¿ya? Ese es el recurso 1, ya, que explica sobre cómo se componía una familia griega. ¿Ya? Ahora vamos al recurso 2, que habla sobre la educación de los niños y de las niñas griegas. Dice, en el siguiente texto trata sobre la educación de las niñas y los niños en Atenas. Dice, las niñas y los niños se criaban en el hogar hasta los 7 años. O sea, hasta los 7 años los niños estaban en la casa. Ya, hoy en día eso es distinto, ¿cierto? Porque los niños de chiquitito empiezan a ir al jardín, ¿cierto? Después entran a educación parvularia, ¿cierto? Imagínense, antes estaban en el hogar hasta los 7 años. Dice que a partir de ese momento las niñas solían seguir junto a la madre y se dedicaban a las funciones de la casa hasta su matrimonio. O sea, las mujeres, en este caso, cuando ya llegaban a los 7 años, dice que ahí que seguían junto a la madre y ¿qué hacían? Hacían las labores de la casa, ya, las funciones de la casa hasta su matrimonio. O sea, la mujer estaba en este caso destinada, ¿cierto?, a ser una dueña de casa y a preocuparse de la crianza de los hijos. Dice, los niños, en cambio, iban a la escuela. O sea, los niños iban a la escuela, solo los hombres. Las mujeres no iban a la escuela. Solo los hombres iban a la escuela. Las mujeres se quedaban en la casa, ayudaban a la mamá a hacer las cosas del hogar y, ¿cierto?, hasta que se contrajeran matrimonio. Y solamente los hombres iban en la casa. O sea, iban a la escuela, los hombres solamente. ¿Se dan cuenta de las diferencias que ya vamos encontrando? Ya hoy en día tanto hombres y mujeres van a la escuela. Y de una edad mucho más temprana. Sigamos. Dice, la escuela se extendía hasta los 16 años. 3 maestros eran los encargados de educar a los niños. Tenían un maestro de letras, abundantes de conocimiento de literatura. Escribían sobre tablillas de cera y leían en papiro. ¿Qué es el papiro? El papiro es un papel hecho de una planta. Imagínense. Tenían otro maestro que era el de música. Una sólida educación musical. Aprendían instrumentos como la cítara de cuerdas y los aulos de viento. Y tenían un maestro de gimnasia. Una importante formación deportiva, ejercitaban lucha, carreras, entre otros. O sea, iban a la escuela hasta los 16 y tenían solamente 3 maestros. Solamente 3 maestros. Uno
de letras, otro de música y otro de gimnasia. Solamente 3 maestros. Y se enfocaban en esas 3 disciplinas. ¿Ya? Ese es el recurso 2. Ahora, en base al recurso 1, que habla sobre cómo se componía la familia griega, y el recurso 2, que habla sobre la educación de los niños y las niñas, tenemos que realizar la actividad 1, 2 y 3 de manera individual. Actividad 1 dice, realiza un dibujo de tu familia y describe a sus integrantes. O sea, ustedes en el cuaderno de historia y geografía van a colocar desarrollo de la página 71 del texto del estudiante, actividad 1, y van a realizar un dibujo de su familia y van a describir a sus integrantes. ¿Qué se refiere con describir a sus integrantes? Van a dibujar, por ejemplo, a su padre, a su madre, a su abuelito, a su abuelita, con las personas que vivan, ¿cierto? Y van a describir a qué hacen, a qué, ¿cierto?, se dedican, si trabajan, si no trabajan, cuáles son sus labores dentro de la familia. ¿Ya? Y dice, escribe una semejanza y una diferencia con la familia griega. Y ahí ustedes van a escribir una semejanza, en qué se parece su familia a la familia griega y en qué se diferencia. Ya tienen que haber cosas parecidas y tienen que haber, obviamente, otras distintas. Ya, y ahí ustedes van a escribir sus respuestas. Obviamente todas van a ser distintas porque todos tenemos familias distintas que están compuestas de distintas formas y que realizan distintas labores. ¿Ya? En la 2 dice, a partir del recurso 2, que es este, responde, ¿los niños y las niñas en Atenas tenían la misma educación? La pregunta es, ¿los niños y las niñas en Atenas tenían la misma educación? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Para responder esta pregunta, guíate por la sección de desarrollo de habilidades ya. Entonces ahí ustedes tienen que solamente responder si los niños y las niñas en Atenas tenían la misma educación y por qué. Si sí o si no. Yo les dije, ¿cierto? Conversamos. Aquí habla, ¿cierto? De los niños, de las niñas, de quiénes van a la escuela y quiénes no. Entonces, para poder responder esa pregunta. Luego en la 3 dicen pareja, pero la van a hacer de manera individual. Dice, comparen un aspecto de la educación griega. Comparen, dice ahí, un aspecto de la educación griega, recurso 2, con la educación que ustedes reciben. Luego responden. O sea, ahí van a comparar un aspecto de la educación griega con la educación que ustedes reciben. Por ejemplo, ustedes pueden decir, yo voy a comparar los maestros de la educación griega con los maestros de la actualidad. Entonces ahí van a decir, por ejemplo, en la educación griega habían 3 maestros de letras, de música y de gimnasia. Y en la actualidad tenemos un profesor de lenguaje, de matemáticas, de ciencia, de historia, de música, ¿cierto? De inglés, ¿ya? Ahí ustedes eligen lo que van a, en ese caso, a comparar, ¿ya? Podríamos comparar la edad de que entran los niños a la escuela. Y podríamos decir también que en la antigua Grecia, ¿cierto? Los niños entraban a la escuela a partir de los 7 años y en la actualidad los niños ingresan a la escuela, ¿cierto? A partir de los 4 años, 5 años, podríamos, ¿cierto? Decir cuando ingresan a prekinder o anteriormente al jardín cuando son ya más pequeños, ¿ya? La pregunta es, ¿qué se ha mantenido referente a la educación actual y la educación de antes? ¿Y qué ha cambiado? ¿Ya? Entonces, tienen que ahí realizar la actividad 1, 2 y 3 en su cuaderno. ¿Ya? En su cuaderno van respondiendo, van realizando las actividades. Y cualquier duda, cualquier consulta me avisan, yo estoy para ayudarles, ¿cierto?, a realizar su actividad. Y a estudiantes, a trabajar, por eso es muy importante que le pongan mucha atención al recurso 1, que es este, cómo se componía la familia griega, y al recurso 2, que habla de la educación de los niños y niñas. ¿Ya? A trabajar y estoy atento. Chao, chao.